Y hay uno que pasa mucho. Por eso es que nosotros cuando estamos meditando y escudriñando la palabra de Dios, nosotros tenemos que estar con nuestros 5 sentidos, nuestra alma y nuestro corazón en el propósito de lo que Dios nos ha dado. Amén, hermanos. ¿Alguien falta de Biblia, hermanos? ¿Alguien necesita Biblia? Bueno, aquí hay más Biblias. En esta mañana yo sé que esta palabra la hemos escuchado en otro tipo de enseñanza, pero hoy nosotros tenemos que estar muy sensibles a la voz de Dios. Dios habla a la luz de su palabra. Dios hoy quiere seguir restaurando todas las áreas de su vida. Dios quiere hoy seguir renovando su mente y su entendimiento para que no nos conformemos a este siglo. Dios quiere hoy seguir renovando sus fuerzas como la del búfalo y ungir su cabeza con aceite nuevo. Amén. Dios hoy quiere que no seamos amigos del mundo. Y hoy Dios quiere hablarte que nosotros tenemos que seguir caminando en la voluntad de Dios. Amén. Vamos a Lucas capítulo número 8. Alisten todos 8 Lucas. Muy bien. Lucas capítulo número 8. La enseñanza se va a centrar desde el versículo 4 hasta el versículo 21. Pero vamos a mirar los primeros 4 versículos. ¿Qué características tienen las grandes mujeres de Dios? Vamos a mirar de qué manera y de qué forma al Señor Jesucristo le gustaba que lo acompañaran también que las mujeres. Amén. Gloria a Dios. Hoy muchos hermanos me llamaron y me dijeron que es que estaban cansados. No. Salieron de viaje, entonces, pero hay otra familia, unos hermanitos que me dieron una noticia que su padre le descubrieron cáncer. Entonces les tocó viajar urgentemente y salir de la ciudad. Pero hay otros que me llamaron para decir que no podían venir hoy. Pero bueno, hermanos, lo importante es que nosotros estemos orando los unos por los otros, por el propósito. No necesitamos saber quién es, pero necesitamos nosotros es orar. Amén, hermanos. Compartimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Versículo número 1. Aconteció después que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el Evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. Después de que el Señor Jesucristo sale después de 40 días y 40 noches de ayuno, de tentación, ¿cierto?, de opresión en su cuerpo físico, ¿a qué sale a hacer el Señor Jesucristo? ¿Cierto? ¿Qué es lo primero que él hace? Anunciar el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Por eso la iglesia de hoy anuncia al mundo entero que él está sentado a la diestra de Dios Padre. Por eso dice en el versículo número 2, y algunas mujeres, digan las mujeres, solo las mujeres, y algunas mujeres. No las escuché convencidas. Muy bien. ¿Sí ven que no todas las mujeres? Algunas. ¿Sí? ¿Y aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? ¿Aquí cuántas mujeres hay? ¿Cuántas mujeres hay? ¿Cuántas mujeres? ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos acompañaban al Señor Jesucristo? ¿Y cuántas hay aquí? Algunas. ¿Sí se dan cuenta? ¿Que no todas? ¿Sí? Claro, algunas mujeres.
Iban con el Señor Jesucristo, dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. ¿Quiénes iban? ¿Quiénes iban? Las sanadas de espíritu y varias enfermedades. ¿Pero qué hizo primero el Señor Jesucristo? Versículo 1, ¿qué dice? Ah, claro. ¿Sabe por qué hay mucho enfermo todavía? Porque es que queremos ir a sanar la enfermedad, pero no le predicamos la palabra de Dios. Y lo primero que tenemos que hacer usted y yo es predicar la palabra de Dios. No decirle a la gente, Cristo te ama. No, decirle a la gente, tú estás separado de Dios por causa del pecado. Porque eso es lo que dice Génesis 1, 2 y 3. Uy, se me pasó la tarea del viernes. Sí, de memorizarse Génesis capítulo 1, 2 y 3. Digan amén, hermano. Sí. Memorizarse, hermano. Se nos pasó. Gloria a Dios. Y dice la palabra. Entonces, estas mujeres, ¿por qué acompañaban al Señor Jesucristo? ¿Qué había en el corazón de ellas? ¿Un símbolo de qué? De agradecimiento, hermanos. Había gratitud. ¿Sí sabe por qué muchas mujeres no acompañan al Señor? ¿Por qué? Porque no lo conocen. ¿Y ella sabe por qué fueron agradecidas? Porque oyeron ¿qué? La palabra de Dios. El que oye la palabra de Dios no es que se va a volver loco. Sí, yo estoy loco de amor por Jesucristo. Amén, hermanos. Entonces, dice el versículo, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos. ¿Qué es lo que hay en las mujeres que no están aquí? No, aparte de las hermanitas que llamaron a decir que no venían, ¿no? ¿Qué es lo que hay en las mujeres que hay en el mundo? ¿Qué espíritus tienen? Muy bien, ¿no es cierto? Y está llena de ¿qué? ¿Qué enfermedad puede ser? Varias. Por ejemplo, hay mujeres en el mundo enfermas de la infidelidad. Amén. Oiga, sí, ¿no es cierto? Y están requete enfermas. ¿Sí? Hay mujeres que están enfermas de la mentira en el mundo. ¿Y en la iglesia? Y dice en el mismo versículo, María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. ¡Wow! ¿Qué demonios había en la vida de María Magdalena? Prostitución. Uno era un demonio. ¿Y ese demonio a dónde lleva? Al alcohol. ¿Y ese demonio a dónde lleva? A la mentira. ¿Y ese demonio a dónde lleva? A decirle papito al que no conoce. Lo lleva a dónde? A la fornicación, a la lujuria, ¿cierto? Salieron 7 demonios, hermanos. 7 demonios, bienvenidos, hermanos. Aquí adelante, hijos hermosos. Aquí adelante. Bienvenidos. 7 demonios salieron, amados hermanos, de María Magdalena. Claro, María Magdalena, ¿cómo no iba a estar ahí con el maestro de Galilea? Aleluya. Eso es lo que necesitas tú y yo, que no nos apartemos nunca, amados hermanos, de los pies de ¿quién? Del maestro de Galilea, amados hermanos. Esa es la bendición, iglesia, que tú tienes en tu vida. Todos los días de tu vida tienes esa bendición de que el maestro de Galilea está contigo y está conmigo. Versículo número 3. Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana y otras muchas que le servían de sus bienes. No solamente lo servían, sino que también hacían. Muy bien, hermanos. Pero esos bienes, ¿para quién eran?
¿Sí? ¿Para quién eran? ¿Para quién eran? Eran para el Señor Jesucristo. Porque estaba con quién? Con Él. Es que los bienes que hoy están recaudando, esos bienes son para el hombre. Y no. Eso no funciona, hermanitos. Por eso es que hay muchos que usted los ve que dan y dan y dan, pero cada día viven más en ruina. ¿Por qué? Porque están sembrando ¿qué? Mal, hermano. Y el que siembra mal, recoge ¿qué? Mal. Pues ¿qué va a recoger? El que siembra mentiras, ¿qué va a recoger? Y ustedes y yo, ¿qué estamos recogiendo? Amén, hermanos, el amor de Dios. ¿Por qué? Porque lo amamos. Porque Él nos amó a nosotros primero. Aleluya. Gloria a Dios. Miren lo que dice Marcos 16:9, amados hermanos. ¿Qué dice Marcos 16:9? Habiendo pues resucitado a Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente. ¿Quién apareció primero? María Magdalena. ¿Y qué más dice? De quien habían echado ¿cuántos demonios? 7 demonios. A María Magdalena se le olvidó que el Señor había obrado en él. No. ¿Y qué dice aquí la Biblia? Habiendo fue resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana. ¿Cuál día de la semana? El primer día. ¿Cuál es el día? ¿Cuál es el primer día de la semana? Diga conmigo hoy. Y por eso, diga conmigo, y por eso he venido a alabar y a glorificar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque hoy es el primer día. Y dice la palabra, apareció primeramente a María ¿qué? Magdalena. ¿Por qué apareció primero a María Magdalena? Diga conmigo, porque María Magdalena, de todas las mujeres, o de algunas que estaban con ella, era la que tenía un corazón más dispuesto. ¿Se le apareció a quién? A María Magdalena. ¿María Magdalena ya tenía demonios? No, hermano. El corazón de María Magdalena estaba dispuesta, ¿cierto?, a servir toda su vida a nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Pero era inusual que el Señor Jesucristo anduviera, que muchas mujeres anduvieran con Él. Y muchas personas trataron de recriminarlo, hermanos. Y criticaron muchos la práctica del Señor Jesucristo. Esta práctica la criticaron. Miren lo que dice Gálatas, capítulo número 3, versículo 26 al 29. El Señor Jesucristo, después de que lo habían criticado, mire, dice, el apóstol Pablo le dice a la iglesia de Gálatas: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Qué nos hace? ¿Qué nos da el derecho de ser hijos de Dios? Por la fe en Él. ¿Por la fe en quién? En el Señor Jesucristo. Amén. Dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, número uno, por la fe ¿qué? En Cristo Jesús. Número 2, porque todos los que habéis sido bautizados ¿en qué? En Cristo. Segundo principio, de Cristo estáis ¿qué? Revestidos. O sea, la vestidura tuya y mía, ¿de quién es? De Cristo Jesús. O sea, de nuestros labios, ¿qué debe salir? Bendiciones. Ya no hay judío, ¿cierto? No hay esclavo, no hay griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer. ¿Por qué, hermanos? ¿Qué somos usted y yo? Uno. Aquí no puede decir yo soy de Chaparral, el otro le puede decir yo soy de ¿qué? Yo soy de Boyacá, yo soy de Firavitoba, yo soy de Barbosa, Santander. No, yo soy de ¿qué? ¿Cómo se llama eso? De Plato Magdalena. Yo soy de Montería. No. Aquí ustedes y yo somos uno en Cristo. Por eso ustedes y yo, el lenguaje tuyo y mío es el amor.
Yo veo a la hermana Florecita que entra y yo la gozo. Un día yo lancé y la hermana dijo, ay, no. Un día lancé a la hermana Florecita. ¿Pero por qué? Porque yo siento amor por ella. El amor que Cristo me dio a mí. Y eso es lo que ustedes, yo hace ese amor tan grande. Hermana Florecita, ¿hacía cuánto no lanzaba? ¿Cuánto, hermano? Hacía muchos, yo creo que hacía. Yo alzo a mi mamá. Mi mamá tiene 88 años. Y se ataca a reír y me dice, Nico, dice, suélteme porque me originó. Pero ese es el amor de Dios, hermano. Gloria a Dios. Y eso es lo que de nosotros, miren nuestros padres. Si tú tienes a tu papá vivo, a tu mamá viva, juega con él. Dale el amor que a ellos nunca les enseñaron a dar. Dáselo. Por favor, dale el amor. Dáselo. Cuando te llama y me dice, no mamá, dice, no le diga, ¿sabe qué mamá? Es que estoy ocupado, llámeme más tarde. No le digas eso. Dígale, mamita, te amo tanto, mamita, pero te pido un grandísimo favor. Yo te regreso la llamada más tarde. Gracias por llamarme, porque para tu llamada para mi vida es una bendición de Dios. Amén. Qué hermoso, hermano. Por eso dice, porque todos vosotros sois uno. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ¿cierto? ¿Qué me dice la palabra? Ciertamente el linaje de Abraham sois, y heredero según la promesa. Hermanos preciosos, ¿qué somos ustedes y yo? Debe escogido, real sacerdocio, ¿Usted cree que un linaje, usted cree que una persona que no sea linaje entra al reino de los cielos? No, hermano. Ustedes y yo somos linaje. Imagínense el linaje de nosotros, casi nada más y nada menos que el linaje de Jesucristo, hermanos. Solo se vistió con una túnica y unas sandalias. Él no chicaneaba. Él nunca, mira, el Señor Jesucristo Él nunca se preocupó por ponerse unas sandalias Pierre Cardin. Nunca. La túnica que él vestía era Yves Saint Laurent. No. O tenía alguna camisa marca Pier Victorino. Hermano, y a veces nosotros nos preocupamos. ¿Qué es más importante, hermano? ¿El cuerpo o el vestido? Por eso, y entonces a veces, ay, no, es que esto para ir a la iglesia. No, pero si dijeran eso para ir a la iglesia, pero a veces escogemos el chanchito más viejo y nos venimos para la iglesia, ¿sí? Pero si fuera para los 15 de doña Paquita, ay, hermano, ¿cómo me voy a ir yo así? Por ejemplo, el chaleco del hermano Nicolás, qué chaleco tan bonito. No es que me lo vaya a pedir, no, hermano Nicolás. Sí, porque hay otro que dice, hermano, el Señor te dice que siempre se chalecas. No. Sí, hermano. Pero hermano, no. Entramos en la enseñanza, amados hermanos. Una de las enseñanzas, escúchelo bien, hermano. Uno de los temas de este capítulo es la palabra de Dios. Uno de los temas de este capítulo es la palabra de Dios y cómo respondemos a ella. ¿Cómo estamos respondiendo nosotros a la palabra de Dios? ¿Cierto? Número 1, mirad lo que oís. ¿Qué dice? Mirad lo que oís. Versículo 4. Juntándose una gran multitud, los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábolas. El sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo, ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron, iglesia? Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron.
y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó fruto al 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, Oiga. para oír. Oiga. Muy bien. ¿Qué dice? Mirad lo que oís. ¿Qué estamos oyendo ustedes y yo? Mirad lo que oís. Esta enseñanza, versículo número 9. Y dice: y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Ellos no entendían. ¿Y eran qué? Los discípulos del Señor. ¿Ok? ¿Qué más dice? Versículo 10. Y él le dijo a vos, y él dijo: a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola, la semilla, iglesia, número 1. ¿Qué es la semilla, iglesia? O sea, esa semilla, ¿qué hace? ¿Qué hace un cultivador cuando está sembrando mazorca? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que escoge primero? ¿La mejor qué? Muy bien, muy bien. La mejor semilla. Y después de que siembra esa semilla, el agricultor, ¿qué hace? Se preocupa ¿por qué? Se preocupa por regarla, por cuidarla. ¿Para qué, hermanos? Para que crezca y dé buen fruto. Iglesia, un ejemplo. ¿Quién hizo la labor? El hombre, ¿cierto? ¿Quién la sembró? El cultivador, ¿no es cierto? ¿Quién la está cuidando? El cultivador. ¿Quién le da el crecimiento? Dios es el que da. Si tú y yo le estamos permitiendo que la semilla de la palabra de Dios sea guardada en mi corazón y en mi interior, en mi alma, y le permito a Dios que Él sea todos los días que le dé el crecimiento, amados hermanos, tendremos en esta tierra una iglesia gloriosa. Amén. Versículo número 11. Número 12. Hermanos, nunca se nos olvida la semilla, número 11. Vamos, porque quiero que esta enseñanza quede clara en el día de hoy. La semilla representa el mensaje de Dios. La semilla representa el mensaje de Dios. Y la semilla es la palabra de Dios. Pero miren lo que dice, amados hermanos, que tenemos nosotros que estar muy atentos. La palabra de Dios debe crear fe en nuestros corazones, amados hermanos. La palabra de Dios debe crear fe en nuestros corazones. La palabra de Dios es como la semilla porque tiene vida en sí mismo. Amén, hermanos. La palabra de Dios, ¿cierto? O sea, la semilla es la palabra de Dios porque tiene vida ¿qué? En sí mismo, ¿no es cierto? Porque dice en el Salmo dice que la palabra de Dios es medicina para mi cuerpo y refrigerio para mis huesos. Ese es el propósito de la palabra de Dios. Mira lo que dice Romanos 10:17, amados hermanos. ¿Qué dice? ¿Qué más dice? Iglesia, si ustedes y yo no estamos atentos a recibir, a oír la palabra de Dios, ¿cierto? Dice la Biblia, así pues la fe nace al oír que el mensaje. ¿Cuál mensaje? El mensaje de Dios. ¿Saben por qué mucha palabra no florece en el corazón de ustedes o en el corazón de muchos cristianos, hermanos? ¿Saben por qué no florece? ¿Saben por qué? Porque nuestros oídos no permanecen escuchando la palabra de Dios. Más adelante vamos a darnos cuenta qué es lo que está ahogando la palabra de Dios en tu vida o en mi vida. Gloria a Dios.
Iglesia, en el versículo 12, la palabra, iglesia, oír, en estos, del versículo 4 hasta el versículo 15, se usa, hasta el 21, perdón, se usa 9 veces. Se usa 9 veces. Versículo 12. Y dice la palabra: y los del junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Qué pasa con estas personas? ¿Cuáles son estas, hermanos? Del versículo 2, son los de junto, ¿qué? Al camino. Están ahí. ¿Oyeron la palabra de Dios? Amén, hermanos. ¿Pero qué hace? Oye la palabra de Dios y viene el diablo. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace el diablo? ¿De a dónde la arranca? ¿Qué es lo que está pasando con muchos cristianos? Oyen la palabra de Dios, pero salen de aquí y el diablo sabe, el principado o la potestad ya sabe lo que tiene que hacer con ese cristiano. Sale y se deja contaminar por cualquier cosa que viene en su vida. O sea, no tiene nada de duración. Nada es nada, mis hermanos. ¿Y cuál es el propósito del diablo de arrancar el corazón de esta persona? Para que no crea y se salve. Porque hay que creer para recibir salvación. Entonces, ese es el propósito. El dardo del enemigo, ¿qué es lo que busca? Eso. El corazón humano es como el suelo, hermanos. Y se debe preparar. Amén, hermanos. Porque cuando tú vienes a la iglesia, y no te preparas desde la casa, amados hermanos, por eso salimos iguales. Actuamos iguales. Porque eso necesita una ¿qué? Preparación. Y no nos preparamos cuando llegamos aquí, sino aquí ya llegamos listos para recibir el mensaje y florecer, ¿cierto? Y volar como las águilas. Porque ese es el propósito. La preparación nace de la casa. Por eso, el ejemplo que colocamos esta mañana, ¿cómo llegan muchos aquí? Hola, hermano. Y hasta torcidos llegan a veces. ¿Sí? ¿Cómo llegan otros? ¿Cómo está? ¿Cómo llegan? ¿Por qué? Llegó tarde. ¿Sí? Pero ¿cuál es la actitud de nosotros? La actitud de nosotros, ¿cuál debe ser? Hermano, que cuando entremos por ese lugar, o sea, hay una preparación que desde la casa. ¿Usted no ha sentido a veces que hay mucha carga dentro de la congregación? Es porque no nos preparamos desde la casa. ¿Sabe cuánto tiempo debe estar un cristiano de rodillas antes de llegar al templo? ¿Sabe cuánto tiempo debe estar? Desde la madrugada. Pero a veces uno, ay, pum, todas las cobijas, ay, se me hizo tarde para ir a la iglesia, y pum, y ya le llegaba alguien, sí, qué maravillosas son tus obras. Y así hacían el mundo cuando estaba en la discoteca. Entonces, por eso a veces dicen, no, yo no le entendí hoy al pastor, pues ¿cómo le iba a entender? Por eso dice que tenga oídos para oír, ¿qué? Oiga, dice la Biblia. Por eso dice en el versículo, dice, y los de junto al camino son los que oyen. Ellos oyen, hermanos. Hermanos, aquí oyen muchos la palabra. Entonces. Y dice, oyen la palabra, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. ¿Cuál es el propósito del diablo? Que la humanidad no crea, para que se pierdan, ¿cierto? Y se vayan con él, ¿dónde? Para el infierno. El corazón humano es como el suelo y se debe preparar. Si la palabra se va a plantar y va a dar frutos. Ojo. ¿Cómo es el corazón humano? Como el suelo. O sea, ¿qué hace el cultivador cuando va a sembrar papas? ¿Qué prepara primero?
antes de preparar la tierra. Ojo. Si ven que nos pasa lo mismo, ¿qué le pasa al cristiano para poder recibir la bendición? No, ir a la iglesia. Ojo, no. Ojo. Antes de preparar la tierra, ¿qué tiene que hacer él? Primero organizar, programar y saber cuándo es la fecha adecuada. ¿Para qué? Para poder sembrar el cultivo. El cristiano no hace eso. El cristiano coge y abre la Biblia y no prepara ni el corazón. No le dice: Señor, heme aquí, Padre del cielo. Señor, vengo delante de ti, Señor. Elevo más mi corazón que mi cabeza. Estoy aquí, Señor, postrado ante ti, me humillo para que seas tú obrando, Señor, conforme a lo que está escrito en tu palabra. ¿Sabe qué hace el dardo del enemigo? Se le hizo tarde. Abra la Biblia y lea rápido y le cree en la voz del diablo. ¿Usted cree que Dios le dice: oiga, abra la Biblia, lea rápido porque se le hizo tarde? ¿Ese es Dios? Es que Dios sabe. Es que Dios sabe. ¿Qué sabe Dios? ¿Sí? ¿Qué sabe Dios? Mucha gente dice: no, es que, no, pastor, pero Dios ya sabe. No, hermanito, no, pero Dios ya sabe. No, mamá, pero Dios ya sabe. ¿Qué sabe Dios? Miren lo que dice 1 de Pedro 1, 22, 23. ¿Qué dice? Habiendo purificado vuestras almas. ¿Qué es lo que purifica la palabra de Dios? La verdad, ¿purifica qué? Mi alma. Si mi alma, si mis emociones y sentimientos y mi parte interna no está purificada por la palabra de Dios, se sigue actuando como los mundanos. Dice la Biblia: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia ¿a qué? A la verdad. Cuando un alma está purificada por la palabra, por la unción del Espíritu Santo de Dios, obedezco ¿a qué? A la verdad. ¿Y cuál es esa la verdad? ¿Cuál es la verdad? La palabra de Dios, Jesucristo mismo. ¿Qué más dice? Mediante el Espíritu, ¿cierto? O sea, es el Espíritu de Dios. No se puede llamar cristiano a aquel que su vocabulario no es el mejor, ¿cierto? Que anda en malos caminos. Yo te digo, hermana y hermano, tú no eres cristiano. Tú no eres cristiano. La autoridad que Dios me ha dado, y te digo que el que anda por malos caminos, el que usa de decir que es cristiano y anda como quiere, no es cristiano. Te estás equivocando. El diablo te tiene engañado. Miren lo que dice la Biblia. Dice el Espíritu, para el amor ¿qué? Fraternal, no ¿qué? No fingido. ¿Y qué hace la mayoría de los cristianos? Fingen. Sí, claro. Fingen. Y dice, ¿qué más dice, hermano? Amaos unos a otros entrañablemente de corazón ¿qué? Puro. ¿Qué característica tenía el apóstol Juan cuando nació de nuevo? Tenía un corazón ¿qué? ¿Qué más dice la palabra? Siendo renacidos. O sea, ¿qué quiere decir? Porque estábamos ¿cómo? Muertos. Siendo renacidos, no de simiente corruptible. Oiga, iglesia, cuando uno renace, no es de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece ¿qué? Para siempre, hermanos. ¿Sabe por qué las cosas no salen como usted quiere y como yo quiero? Porque no estamos haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena, agradable ¿qué? Y perfecta, amados hermanos. Por eso, ¿qué más dice? Cuando se prepara el corazón para recibir la palabra de Dios, ojo, cuando usted y yo preparamos nuestro corazón desde la casa, cuando preparamos nuestro alma, nuestro corazón y nuestro espíritu con un corazón dispuesto, llegamos a la iglesia, recibimos la palabra es implantada, salimos de este lugar y damos fruto, más fruto y mucho fruto, iglesia. Amén. Ese es el propósito de recibir la palabra con denuencia. Parece evidente que 3/4 partes de los corazones no dieron fruto. ¿Este dio fruto? Versículo 12 dio fruto. ¿Por qué? ¿Porque qué? Porque vino el diablo y lo arrancó ¿de qué? De su corazón.
Gloria a Dios. Y estos, lógicamente, representan a los que nunca se salvaron. Versículo 13. Segundo tipo de persona. El primer tipo de persona son los de junto al camino. Oye, ¿estos oyeron la palabra de Dios? El versículo 12. ¿Ellos oyeron la palabra de Dios? Sí, sí. Oyen la palabra de Dios. Dice, son los que oyen. Versículo 13. Segundo tipo de personas. Por eso le dice, mirad lo que oís. Mirad lo que oís. ¿Qué es lo que estamos escuchando usted y yo? Versículo 13. Los sobre la piedra son los que habiendo oído, ¿ellos también oyeron? Iglesia, ¿ellos también oyeron? Amén. ¿Los del 12 también oyeron? Amén. Dicen los versículos, los que sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra. ¿Cómo la recibieron? Amén, amén, santo, santo Señor, y eso hacen así, santo, amén, amén. ¿Y qué? ¿Qué es lo que dice? Y dice el versículo, y los sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. ¿Cuál es el problema de estos? Creen por algún tiempo, ojo, creen por algún tiempo, o sea, creen todo el día domingo y llega el lunes y ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿Se les olvidó? Porque no tenían raíces. Muy bien, hermanos, muy bien. La preocupación, oigan, o sea, el afán tuyo y mío es de que tenga raíz la palabra de Dios en mi corazón, para que no venga una adversidad, ¿cierto? Y pum, yo desfallezca. Esa es la preocupación. Ese es estar en el secreto con Dios. Ese es el estar ahí en la presencia de Dios. En el mismo versículo 13 dice, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba, ¿qué pasa? Se apartan. Y así hay muchos. Así hay muchos. Viene una prueba, por ejemplo, se quedan sin trabajo. Otros, ¿cierto? Un familiar, un ser querido, ¿cierto? Tuvo un accidente. Otro, un tercero, ¿cierto? Hay escasez en la casa. Y empiezan a criticar y dicen, Dios, ¿pero dónde está usted? Iglesia, la escasez que hay en tu casa o en mi casa es de parte de Dios. Porque nos está, ¿qué? Probando, mis hermanos. Y todo lo que Dios hace es perfecto. Si nos pone a tomar agua de panela, gloria a Dios, con esa agua de panela y ese pan duro que compramos en la panadería. Señor, ¿cuántos, esos 20 panes duros, cuánto me los deja? Se los dejo en 1000. Hágame el favor, me da esos 20 panes. Y compren los 20 panes. ¿Cómo hago yo para ablandar ese pan? ¿Cómo? No, yo no lo he hecho a la agua de panela. Yo cojo una piedra, la misma piedra que tengo que coger para derrocar este corazón de piedra, para que Dios me ponga un corazón de carne, amados hermanos. Porque yo hago con la piedra el pan. Tranquilo, hermanos, que yo he comido pan duro. Y la vez pasada cogí la piedra y fui a darle así, era tan duro el pan que el pan salió volando. No se dejó destruir de la piedra. No se dejó. ¿Por qué no se dejó? Porque estaba tan duro ese pan. Y recogí el segundo y recurrí a la segunda. Y recurrí a la segunda. ¿Y sabe cuál fue la segunda? Como la piedra no, y no lo hizo una vez, lo hizo 2 veces y no se dejó puesto que la piedra. Serví una taza de agua de panela y metí el pan. Y fui al rato a verlo y el pan todavía no estaba vertido. Era bien tieso ese pan. Así hay corazones tiesos como nada. Peor que un pan de esos franceses duros que lleva más de 8 días ahí en la exhibición de la vitrina. ¿Qué le pasó a este? No tenía ¿qué? Raíces. ¿Y qué le pasa a ese tipo de cristianos? Cuando llega la prueba, salen corriendo y nunca se acuerdan del que vive y reina para siempre. Tiene el control de esa escasez. Tiene el control, iglesia.
Iglesia, acuérdate, por más porquería que sea tu esposo, por más porquería que sea tu esposa, por más porquería que sean tus hijos, hermano, acuérdate que Dios tiene amor por ellos, y si los tiene que tratar duro, los va a tratar duro, pero déjelo, no le clame, que no lo trate así. Dígale: Señor, eres tú y está en las manos de tuya, Señor, y todo lo que tú haces con ella, con él, es perfecto, Señor. Glorifico y exalto tu nombre, Señor. Ese es el Dios que ustedes y yo, ese es el Dios que conocemos, hermanos. Estos dos tipos de personas, ¿para dónde se? ¿Estos dos tipos de personas perdieron la salvación? Sí. Por eso me preocupa como ministro, como obispo que me ha puesto Dios en la iglesia. Me preocupa, hermanos, me preocupa. Ustedes. Por eso es que cada ratito dicen: pero es que el pastor repite y no, es que no es que repita, es que lo dice la Biblia. ¿Quién eran estos tipos de personas que estaban en la iglesia? Los que están sobre la piedra. Los de sobre la piedra. Reciben la palabra de Dios y la reciben ¿cómo? Muy bien, con gusto, con gozo. Pero no tienen suficiente ¿qué? Raíz. Creen por algún tiempo, pero cuando llega la hora de la prueba, ¿qué les pasa? ¿Se apartan? Por eso, hermanito, no se ponga usted a mirar el hermano o la hermanita en la iglesia, porque por ese hermanito o esa hermanita, muchas veces el dardo del enemigo, tú te vas de la iglesia. No mire la paja del ojo de tu hermano. Así el hermano Oscar me lleve por delante, así el hermano Oscar me haga mala cara. Mire, hermano, yo tengo, mira, aquí en la iglesia hay hermanitos que me pisan los callos todos los días. Todos los días, me han dicho: usted viera mis pies. Pero el Señor dice en Romanos 14: cuán hermosos son los pies que anuncian la paz y llevan las buenas nuevas. Sea para el Señor que son mis pies hermosos, y para unos hermanitos creen que me los están pisando, hermano, y los amo así, y los amo, y hermanos, y quiere que le diga una cosa, y le han dicho a su esposa, o le han dicho a su esposa: yo odio al pastor. El día que el pastor me llegue a decir algo a mí, lo voy a ir parando es de una. Así, hermano, así es el lenguaje que usa. Dice: espera y verá. Pero ellos no saben que mayor es el que vive en mí que el que está en el mundo. Hasta les recibo un pan duro, pero que no sea tan duro como el que compré esa vez, hermano. Versículo 14, tercer tipo de persona. El primer tipo de persona son los junto al camino. Los segundos tipos de personas son los de sobre la piedra. El tercer tipo de personas son las que cayó entre espinos. Ay, hermanito, hay unos hermanitos que parecen ¿qué? Espinos, hermano. No chuzan, rayan, pero gloria a Dios por esos hermanos espinos, porque Dios nos pule a través de ellos. Dice en el versículo: la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan ¿qué? Frutos. Tercer tipo de personas: la semilla que cayó entre espinos. Son los que representan a los que escuchan, como dice el versículo 14, y los que cayó entre espinos, estos son los que oyen. ¿Estos oyeron? ¿Estos escucharon la palabra de Dios? Son los que escuchan y oyen, pero poco a poco, ¿qué les pasa? Pero poco a poco, ¿qué les pasa? Se dejan alejar. Número 1, ¿qué los aleja? Las preocupaciones. Número 2, los afanes. Número 3, el afán de las riquezas. Número 4,
los placeres de la vida. ¿Qué les pasa a estos? De modo que no llegan a dar fruto. No dan fruto. ¿Por qué? Porque cualquier cosa, ¿qué pasa? Los va sacando. Los va sacando. Cualquier cosa los va sacando. Por eso dijo el apóstol Pablo, le dijo a Timoteo, 1 Timoteo 6, 9, 10. 6, 9, 10. ¿Qué dice la palabra? Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción ¿y qué, iglesia? Perdición, iglesia. Hermanos, ¿no nos ha pasado? Que dejamos de venir a la iglesia porque va el vecino, que porque no me va a dar, que porque no sé qué, que el billetico, que es que no, que mi papá me dijo que si el domingo no estaba a las 9 puntos, entonces no le puedo dar los 5 millones, pues que no me los dé. Porque los 5 millones no son de él, le pertenecen al rey que está, que vive y reina para siempre, hermanos. ¿Punto? ¿Estás listo? No tiene que ser. Que ama a Dios, Dios lo privilegia, ¿cierto? Y cuando regresa a la casa, no, mi hijo, ya no. Qué pena con usted, mi hijo, ya no le voy a dar los 5 millones de pesos. Ah, bueno, papá, le voy a dar 50 millones de pesos. Ese es Dios, cuando le creemos. Pero mire, ¿qué dice? Que hunden a los hombres. ¿Dónde está la mayoría de los cristianos? ¿Dónde está la mayoría de los cristianos, hermanos? ¿Dónde usted ve la mayoría de los cristianos predicando por todas partes? ¿Dónde están? Mírenlos, están hundidos. ¿En dónde? Destrucción. Y están, dice que hunden a los hombres ¿en qué? En destrucción y perdición. Porque el afán de Dios es ¿qué? Por 8 días vamos a ver una enseñanza, hermanitos. ¡Wow! Ahora la gloria. Estemos orando, hermanos. Estemos orando. Necesito que ustedes sigan. Necesitamos, iglesia, que por esa puerta entran prostitutas, borrachos, alcohólicos, homosexuales, lesbianas, que entren drogadictos. Por esa puerta, hermano. Porque Dios necesita añadir a esta iglesia los que han de ser ¿qué? Salvos, mis hermanos. Que los mentirosos entren, que los ávaros entren. Estos ávaros necesitan entrar por la iglesia. Porque esta es la iglesia, la clínica del alma. Amén, hermano. ¿Qué dice en el versículo 10? Porque raíz de ¿qué? ¿Qué más dice? El cual codiciando, ¿quiénes? Algunos. ¿Qué más dice? Se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos ¿qué? Estemos felices y contentos. Lo felicito, hermano Eduardo, por lo que tienes tú en esa cuenta de ahorros, esos 65 millones. Lo felicito, hermano Eduardo. Habla Jehová, que tu siervo escucha. Hermano, sí, hermano, gloria a Dios. Pero lo importante, hermanos, es que eso, ese dinero, que esos bienes materiales, que esa casa que estoy anhelando, me separe del propósito de Dios. Si eso me está separando, hermano, sabe que regale lo que tienes. Porque es que al reino de los cielos no se entra con cuenta de ahorros, ni con casa ni con carros, hermano. Para llegar al reino de los cielos solamente necesitamos creer, obedecer y hacer la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo. No se necesita de más. Amén. Amén, hermano. Eso es lo que dice. Por eso dice en el versículo 10 dice, ¿quién dice? El cual codiciando algunos, ¿de dónde se extraviaron, hermano? De la fe de Cristo, de la palabra de Dios se extraviaron. Días pasados llamó un hermanito. Le dije, ¿qué pasó, hermanito? ¿Qué pasó contigo? Pastor, ayúdame, ayúdame a orar, respáldeme la oración para ver si Dios pues, que abre esa puerta. Y le abrió la puerta y no volvió. ¿Y quiere que le diga una cosa? Dios va a cerrar esa puerta y tiene que volver. Y la va a cerrar, hermano. Ese es el Dios que Dios. Si se va a perder, porque Dios le abrió la puerta, Dios la cierra, ¿no? Y vuelve y viene y vuelve y la trae. Porque es que lo más grave es que lo ha llevado a decir muchas mentiras.
A mí me les ha dicho. De Dios, yo anoche me decía, hijo, voy a cerrar esa puerta. Ese es el problema. El dinero lo está haciendo. Los afanes de la vida, las angustias y las preocupaciones están separando al hombre de Dios. Es que yo tengo que ganarme tanto diario. Tengo que morirme. Señor, ¿cuánto debo, Señor? ¿Cuánto me merezco yo? El Señor dice, no se merece nada. ¿Pero por qué no me merezco nada? Cuando una persona le habla así a Dios, Señor, ¿qué me merezco? ¿Quiere que le diga una cosa? Un siervo de Dios, un hijo de Dios nunca le habla así a Dios. Versículo número 15. Cuarto tipo de persona. Los primeros tres, ¿qué pasó con ellos? Que no se expresan, amados hermanos. ¿Perdieron qué? Perdieron la salvación. Versículo 15. Mas la que cayó en buena tierra. Estos son los que con corazón, ¿qué? ¿Qué más? Retienen la palabra de Dios y ¿qué? Cuarto tipo de personas que cayeron, que la semilla cayó en buena tierra. La semilla cayó en buena tierra. Hermanito, yo le hago una pregunta a ustedes. Quiero hacer una pregunta. Si nosotros le compartiéramos, cada uno de nosotros, la palabra de Dios a uno nomás, en una semana, ¿cuántas personas vendrían el próximo domingo? ¿Cuántas personas vendríamos el próximo domingo? Si hay 38, ¿cuántos vendríamos el próximo domingo? O sea, ¿cuántos estaríamos acá? 76. ¿Correcto? Una nomás por semana. No estamos hablando que todos los días. ¿Qué tal si fuera todos los días? ¿Sí, hermanos? Iglesia. Entonces, el hermano Osquitar un día él me hizo un servicio, me prestó un excelente servicio. Y así como muchas personas, uno de los clamores más grandes que ustedes y yo tenemos que hacer dice: Señor, necesitamos, Señor, que sigas trayendo a los pecadores a tu iglesia, Señor, porque nosotros somos esos obreros que vamos a trabajar, Señor, en tu mies. Estamos dispuestos a trabajar. Pero ¿por qué Dios no trae sino poquitos? ¿Por qué Dios trae poquitos? ¿Se imagina, hermanos, si Dios trajera cada 8 días 30, 40 personas, quién podría pastorearles? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, iglesia, que esto nunca sea un club social. No, esto es la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso dice: mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto. ¿Qué caracteriza a que la semilla que cae en buena tierra? ¿Cuáles son las características? ¿Cierto? Que tiene un corazón ¿qué? Bueno y recto, ¿cierto? Retiene la palabra oída. ¿Qué hacen ellos? La retienen. ¿Y qué más dice? ¿Qué dan ellos? Claro, claro. Hermanos preciosos, a todos los que le prediquemos la palabra de Dios, voy a pedirles un favor. Quiero que me traigan la lista. ¿Cómo se llama usted? José Olimpo Rodríguez Pérez. Bueno, José Olimpo Rodríguez Pérez. Y vamos a orar por ellos. Que los compartan, que reciban, que acepten. No que digan: no, ¿cómo es su nombre? Fulano de tal. Mira, es que quiero. Ay, no quiero saber de Dios. No me van a traer ese nombre, porque ese ya está condenado. Porque el que rechaza a Dios ya está condenado. Esa es la Biblia. Yo no lo digo, lo dijo el apóstol Juan, lo dijo el Señor Jesucristo. Nosotros tenemos que llevar fruto, y mucho fruto, amados hermanos. Ese fruto, una persona que tiene un corazón bueno escucha la palabra de Dios. Una persona que tiene un corazón bueno, ¿cierto?, tiene amor por las almas. Una persona que tiene un corazón bueno no critica. Una persona que tiene un corazón bueno, ¿cierto?, siempre vive lleno de gozo y de amor. Una persona que tiene un corazón bueno, como usted y como yo, nos congregamos con alegría de corazón. Y una persona que tiene un corazón bueno
se prepara 2 horas antes para llegar al culto, para que haya un gran ¿qué? La carne, ¿sabe qué dice? La carne, ¿sabe qué dice? Dice la carne, no, pero eso no tiene nada que ver. Como hoy va para la iglesia y va a estar allá 2 horas, además que el pastor se demora hasta 2 horas y media y 3. Entonces usted allá va a estar 2 horas y media y 3. Entonces, otra vez usted 2 horas aquí, 3 allá son 5, son mucho. Eso le dice la carne. Y la carne le dice, ¿sabe qué? Eches otro motocito hasta las 7:15. La carne le dice a usted, acuérdese que el doctor le dijo ayer que usted los ojos le estaban fallando y es que eso no, pero para dormir no falla, ¿no? Pero el que tiene un corazón bueno quiere estar. El corazón bueno escucha la voz de Dios. Gloria a Dios. El corazón bueno no solamente escucha la voz de Dios, sino hace caso al mensaje recibido de parte de Dios. Amén, hermano. ¿Para qué? ¿Para qué obedece el mensaje recibido de parte de Dios? Para permanecer en la palabra. ¿Y para qué permanece en la palabra? Para dar una buena cosecha. Esa es la buena cosecha. Gloria a Dios. ¿Qué dice el versículo número 9, hermanos? ¿Qué dice? Porque los que quieren enriquecerse, ¿qué les pasa? Caen en tentación y lazo. Dice, y en muchas codicias necias y dañosas. ¿Qué más dice? Que hunden a los hombres en destrucción y perdición. ¿Cuántos multimillonarios hay aquí? ¿Y cuántos ricos hay acá? ¿Un solo rico? ¿2 ricos nomás? ¿3 ricos? ¿4 ricos? Nosotros somos ricos. Es que los multimillonarios son de billete y los ricos somos ricos espiritualmente. ¿Amén? La riqueza que tú tienes, hermano, vale más que toda la riqueza de Bill Gates, de Trump, bueno, ¿cómo se llama? Vale más que todo eso. Es importante, amados hermanos, que sembremos la semilla de la palabra de Dios en nuestros corazones. Que no se quede únicamente acá, sino que usted y yo sepa que desde la punta del cabello, de la punta del último cabello de la cabeza hasta la punta de mis pies, la palabra de Dios permanece. Siempre, 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 siempre permanece. Y también es importante que esa misma palabra que está aquí dentro de mí, que permea, que impregna toda mi vida, desde la punta de mi cabeza hasta la punta de mis pies, también esa palabra sea compartida para que esté en los corazones de otros. Eso es lo más importante. Porque de nada te sirve que esté en el corazón tuyo y no lo compartimos a otros. Número 2. Mirad cómo oís. ¿Cómo fue el primero? ¿Cómo es el primero? ¿El primero cómo fue? Mirad lo que oís. Ojo, mirad lo que oís, ojo, porque es muy diferente. ¿Qué pasaba? Ellos miraron lo que oían. Tenemos que tener cuidado de lo que estamos oyendo. Mirad lo que oís. Ahora, número 2, mirad cómo oís. ¿Cómo oís? Lucas 18, versículo 19 al 21. Versículo 19. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él. Perdón, 16 al 18, discúlpenme, que me salté. 16 al 18. Que dice, nadie que enciende, ojo iglesia, nadie que enciende una luz, la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en un candelero para que los que entran vean que la luz. ¿Qué somos usted y yo? ¿Qué es lo que tiene que ver la humanidad en ti y en mí?
¿Están viendo realmente la luz en nosotros? ¿O está debajo de la cama? ¿O está debajo de un almud? Versículo número 17. Porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir ¿qué? A la luz. Versículo 18. Mirad pues cómo oís. ¿Qué dice la Biblia? Mirad pues cómo oís. Porque a todo el que tiene, ¿qué pasa? Y a todo el que no tiene, aún lo que tiene, aún lo que piensa tener, ¿qué le pasa? Porque hay muchos cristianos que no predican. Porque dice el versículo, mirad pues cómo oís. ¿Cómo estamos oyendo nosotros la palabra de Dios? ¿En la carne? ¿Estamos oyendo? ¿Cómo la oímos? ¿Con un corazón contrito y humillado? ¿Con un corazón dispuesto? Amén, iglesia. Amén. Así es que lo tenemos que ver. Iglesia, cuando tú recibes un mensaje, sales de ese lugar y lo quieres compartir.